Y quiero leerles una cita de un filósofo. Y la cita dice así. Quiero que escuchen. Cuando somos inspirados por un propósito mayor, nuestros pensamientos se desatan. Nuestra mente trasciende las limitaciones. Nuestra imaginación se expande en todas las direcciones y de pronto nos hallamos en un mundo diferente, nuevo y maravilloso. Las fortalezas, facultades y talentos que estaban adormecidas cobran vida. Y descubrimos que fuimos creados para realizar cosas mayores de las que jamás habíamos soñado. Todo esto sucede cuando somos inspirados por un propósito mayor. Todo cambia cuando descubrimos nuestro propósito. Todo va a cambiar para ti cuando descubras tu propósito. Tú fuiste creado por Dios con un propósito, escúchame, extraordinario. No es ni siquiera, no son tus propósitos limitados. No. Quiero que entiendas que dentro tuyo hay un depósito extraordinario de Dios. Y tú fuiste creado con ese propósito. Cuando tú descubras ese propósito, tu mente se va a explotar, tu imaginación se va a expandir. O sea, tu vida va a cobrar otro sentido. Va a ser tu vida, tu mundo va a cambiar totalmente. Tu depresión se va a ir. No hay depresión que aguante el propósito de Dios. No hay ansiedades que aguanten el propósito de Dios. No hay enfermedad. Yo conocí una mujer que tenía una enfermedad de muerte y solo le funcionaba el 10% de su corazón. Perdón, al esposo de ella. Era pastor, el 10% del corazón. El hombre era misionero en burro en las montañas de Honduras y Centroamérica. Y ellos vivían aquí. Y el hombre, un doctor le dijo: usted tiene que dejar de montar en burro e ir a evangelizar porque se va a morir. Y él dijo: no, usted está incorrecto. El día que deje de montar en burro y deje de evangelizar, ese día me voy a morir. Dicho y hecho. Mientras el hombre se mantuvo en su propósito, ni siquiera la enfermedad de su cuerpo tuvo autoridad sobre él. Todo cambia cuando descubres tu propósito. Dios te creó con un propósito extraordinario. El objetivo de esta serie es ayudarte a descubrirlo. El objetivo de esta serie es ayudarte a empezar a caminar intencionalmente hacia Él. Y para eso vamos a hacer un estudio de la vida de José. No de José Víctor, no vale tanto la pena. De José, el que fue la mano derecha del faraón. José, el que causó que le pusiéramos a mi hijo Daniel José, por los dos hombres que más admiro en la Biblia. Él no se llama Daniel José por este José. Es Daniel y José. El hombre que más admiro en la Biblia después de Jesús. Con el que más me identifico. ¿Cuántos se identifican con José? ¿Alguno aquí se identifica con José? ¿Cuántos son soñadores como yo y como José el de la Biblia? Sí, pastor, mi esposa me lo dice todos los días. Deja de soñar y vete a trabajar. No me refiero a eso. Me refiero a cuántos sueñan con cosas grandes. La historia de José es extraordinaria. La historia de José es extraordinaria. José era hijo de Jacob. Era el hijo, o sea, no el menor, porque después venía otro. Creo que el menor se llamaba Benjamín, era, ¿verdad? Entonces José era el penúltimo hijo de muchos. Y era un hijo amado por su padre. Y José tenía una característica tremenda. Digan conmigo, soñaba mucho. Pero José no soñaba porque comía pizza a las 11 de la noche como tú y yo. Ok, bueno, yo no como pizza a las 11 de la noche. José soñaba mucho porque José había sido llamado con un propósito de Dios. Y José desde muy joven empezó a tener sueños y le empezó a contar los sueños a sus hermanos y despertó la envidia de los hermanos. Y luego le empezó a contar los sueños al papá Jacob y a su mamá y le empezó a despertar la envidia al papá y la mamá. Se empezaron a molestar y los hermanos le decían: ¿acaso eres tú más que nosotros? ¿Tú no eres acaso menor? Y el papá le decía: ¿acaso algún día terminaremos nosotros inclinados ante ti? Y José, en esa inocencia, no significa que era lo correcto haber contado los sueños, pero en esa inocencia él presentía que esos sueños como que venían de Dios y los contaba. Y eso causó que por envidia a los 17 años sus hermanos lo vendieran como esclavo a los madianitas. Y José lo tira a un pozo, lo querían matar, pero uno de los hermanos dice: no lo matemos. Y entonces la túnica de colores que el papá le había dado, matan a un animal, lo llenan de sangre, se le llevan al papá y le hacen creer que ha muerto. Y a José lo venden a los madianitas como esclavo. Y luego de ahí José llega a la casa de Potifar, que era un capitán de la guardia del faraón. Y él dura 11 años como un esclavo en la casa de faraón. Y en la casa de faraón la esposa lo trata de seducir. Y José, por estar obediente a Dios, no se deja seducir por la esposa de Potifar. Y José sale corriendo, le quitan la vestimenta y sale medio desnudo. Y la esposa lo acusa, lo difama injustamente. Y por esa razón lo meten preso y José dura preso entre 2 y 3 años. No entre 2 y 3 meses. Entre 2 y 3 años dura José preso. Y ahí en la cárcel lo llaman a donde el faraón para interpretarle un sueño.
José va, le interpreta el sueño, el famoso sueño de las vacas flacas, ustedes lo conocen. Y a raíz de eso, Faraón queda tan impactado que decide nombrar a José su mano derecha. Y José termina de esclavo preso a ser la mano derecha del hombre más poderoso de la tierra en ese momento, que era el Faraón, encargado de administrar los recursos de la nación más poderosa de la tierra en ese tiempo, que era Egipto. Les acabo de narrar brevemente la historia de José. La pregunta es, ¿a dónde comenzó la historia de José? Di conmigo, ¿a dónde comenzó la historia de José? Ahora respóndete tú mismo, con un sueño. ¿Dónde comenzó la historia de José? ¿Dónde comenzó la historia de José? Muy bien, con un sueño. La historia de José comenzó con un sueño, pero no un sueño de José, sino un sueño de Dios. Génesis 45:5. Y yo espero que Dios hoy, esta enseñanza, si tú la abrazas, tú no vas a caminar de ahora en adelante igual que lo que has caminado antes, ni vas a ver la vida igual. Génesis 45:5 dice: este momento es un momento cumbre, porque llega un momento que viene una hambruna a toda la tierra y todos los pueblos de la tierra tienen que ir a Egipto, que es el único que tenía los recursos y la comida para alimentar a las naciones de la tierra o del mundo conocido. Y cuando llegan, José, habían pasado 30 años desde que los hermanos habían visto a José. Él había cambiado, se había ido a los 17 años. Imagínate un muchacho de 17 a un muchacho de 47 años. Lo que habrá cambiado, los hermanos casi ni lo reconocen. Entonces, cuando ellos ven a José, ellos no sabían quién era José. Y llega un momento que José decide descubrirse y quitarse y presentarse. Y cuando José se muestra quién es, los hermanos querían salir corriendo porque dijeron: este hombre nos va a aniquilar. Este fue el que vendimos, imagínate, el hombre más poderoso, y de él depende que nuestro pueblo no muera de hambre. Y cuando los hermanos empiezan a llorar de la angustia de que lo iba a matar, José les contesta eso y le dice: no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos. Imagínate, no se enojen, como diciendo, por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Quiero que escuchen esto. Esto es muy profundo. José entendió que no eran ellos los que lo habían vendido. Dios había provocado todo para que los hermanos lo vendieran, para José vivir todas las vicisitudes que vivió, para llegar a ser la mano derecha del faraón, con el fin de salvarle la vida a los que lo vendieron. Porque Jacob era el patriarca de Israel, e Israel era el pueblo que portaba la vida del Mesías, porque a través de Israel era que iba a venir el Mesías. Y Dios no podía permitir que Israel desapareciera de la faz de la tierra, porque Israel traía la simiente del Mesías. Por lo tanto, Dios dice: yo no puedo permitir que mi pueblo perezca de hambre. Y nace un propósito en el corazón de Dios. El propósito de Dios no era evangelizar al faraón, como hubieran hecho algunos. El propósito de Dios no era convertir a Egipto. Egipto jamás se va a convertir. El propósito de Dios era preservar la vida de su pueblo, porque su pueblo portaba el propósito eterno de la salvación de las naciones, que era Cristo. Entonces Dios, en ese propósito, desde la eternidad, programó todo para que para que José naciera en la casa de Jacob. José fuera el favorito. José despertara la envidia. Le dio los sueños a José para que despertara la envidia, para que los hermanos lo vendieran, para que lo metieran, para que fuera esclavo 11 años, para que lo metieran preso 3 años, para que fuera la mano derecha para salvarle la vida a ese pueblo. No comenzó en un sueño de José, no comenzó en las ganas de José de cambiar las naciones, comenzó en el corazón de Dios. La historia de José comenzó con un propósito que había en el corazón de Dios. Di conmigo: todo lo de Dios inicia con un propósito en el corazón de Dios. Di conmigo: todo lo que es de Dios inicia desde un propósito en el corazón de Dios. Romanos 8:28. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. O sea, Dios a ti te conoció antes de que tú lo aceptaras a Jesús como Salvador. Ya Dios sabía quién eras tú.
Y dice que Él te escogió para hacerte igual que su Hijo. O sea, Él te conoció desde antes y Él tenía un propósito, que fueras igual que Jesús. Por eso yo le digo que no hay nada más valioso que la vida de Jesús, porque en última eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que se vea a Cristo. Lo que Dios quiere es que la vida de Jesús prime sobre todo. Lo que Dios quiere es una iglesia que es una luz de la vida de Cristo tan alta que ni las personalidades humanas que hacemos los desastres que hacemos podamos entenebrecer la luz de Jesús. Y dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Ahí está el propósito, llegar a ser como su hijo. Desde antes te escogí para llegar a ser como mi hijo, a fin de que su hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Ese propósito nació en el corazón ¿de quién? De Dios. Tú estás aquí por un propósito ¿de quién? De Dios. Dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó. Primero te escoge y después te llama. Tú no buscaste a Dios. Dios te buscó a ti. Es que el día que encontrás a Jesús, Jesús no estaba perdido. El perdido eras tú. Jesús no está perdido. Señor, ¿cuál es mi propósito? Te invito a mi propósito. Y tú dices, no, es mi propósito que es uno solo. Yo te invito a ser parte del mío más bien. Señor, te recibo. Y Dios te dice, no, tú no eres el que me recibe a mí. Yo soy el que te recibe a ti. ¡Ah! Aleluya. ¿Verdad? Después de haberlo elegido, oye eso, Dios los llamó para que se acercaran a Él y empieza el proceso. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. O sea, ahí está todo el proceso. Los elige, los llama, se salvan, y terminan como Cristo. Pero todo ese proceso nació en el corazón de Dios, que de un principio quería que fuéramos como Cristo. Oh, tranquilos que voy a seguir hablando de esto. Ok, sigamos. Moisés. Ese no tengo el pasaje aquí. Dios llama a Moisés y Moisés estaba por ahí. Y Dios le dice, Moisés, ven acá. He escuchado el clamor de mi pueblo a causa de los capataces en Egipto y me he propuesto liberarlos. Por tanto, ve tú. ¿Qué quiero que entiendas aquí? Que Dios vio al pueblo, se propuso en su corazón liberarlo y al hacer ese propósito empezó a armar un plan para cumplir el propósito. El propósito de Moisés no comenzó en Moisés, comenzó en el corazón de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Dios tiene para ti un gran propósito. Y no nació en tu corazón. Nació en el corazón de tu Padre Celestial. Tú fuiste creado para cosas grandes. Estás en el proceso de caminar hacia esas cosas grandes. La pregunta es, ¿cómo puedes tener la garantía de que se van a cumplir? ¿Cuántos quieren saber? Bueno, el domingo que viene les voy a enseñar eso. No, mentira, hoy mismo les voy a enseñar. Ok. No es lo mismo. ¿Por qué es importante entender que el propósito nació en el corazón de Dios y no en el tuyo? Porque no es lo mismo cuando tú emprendes un proyecto que nació en el corazón de Dios que un proyecto que nació en tu corazón. ¿Ya? Mira cómo dice primera de Juan 5:4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Di conmigo, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, si el propósito que tú estás viviendo nació en el corazón de Dios, ese propósito se va a cumplir. Pero si el propósito que estás viviendo nació en tu corazón y son anhelos propios, tú no sabes si se va a cumplir. La única garantía que tú puedes tener es que sea el propósito que nació ¿dónde? Y quiero ver el diagrama un momentico. La palabra, ¿tienes el diagrama ahí, Cari? Ahí está. Mira cómo es esto. Di conmigo, propósito. Este es el propósito en el corazón de Dios ya cumplido. Nace en el corazón de Dios. Y Dios lo que hace es, como Él es eterno, Él viene y lo trae hasta el principio. A los que antes eligió, los trae hasta el principio y comienza tu vida. Pero tu vida es la consecuencia de un propósito de Dios. Y de acuerdo a su propósito te da la cultura que te dio. De acuerdo a su propósito naciste en Venezuela. Así es fácil. De acuerdo a su propósito, tú eres cubano, eres cubana. Tu cultura, tu lugar de nacimiento, tus tradiciones no son coincidencia. Todas son consecuencia del propósito de Dios. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la capacidad de ver hasta el final.
Entonces simplemente estamos viendo aquí y no entendemos por qué mi familia fue como fue, por qué mi papá trató a mi mamá como la trató, por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, por qué crecí en esta cultura tan desordenada cuando ahora yo soy un desordenado, o por qué crecí en una cultura tan fría, o por qué, y tratamos de, hacemos mecanismos de defensa para salir adelante en la vida, o nos empezamos a quejar, o empezamos a tratar de cambiar ciertas cosas porque no nos gusta ser diferentes, y a veces no entendemos que todo eso es algo que nació en el corazón de Dios, es un propósito de Dios que está desde la eternidad marcado para ti. Y Él se viene y te dice: yo quiero que nazcas aquí. Él enamoró a tus papás, pero pastor, yo nací en una relación, pues Él hizo que se conocieran y pasara lo que pasó. No, pero el pecado, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a un Dios soberano que tiene todo planeado, que sabe por qué pasan las cosas. Yo no estoy diciendo que Él empuja el pecado, que Él empuja esto, pero tienes que entender que la Biblia dice que ni una hoja de un árbol se mueve sin que Él lo permita. Yo no creo en un Dios que es tomado por sorpresa por las cosas de la vida. Yo creo en un Dios que tiene el control y que nada se le sale de las manos. Y mi vida y tu vida está en sus manos. Eso me produce confianza. Así camino mi vida en este día. Y de ahí te da tu personalidad, tus talentos, tu pasión. Tú no eres así porque eres así. Tú eres así porque Dios te hizo así. Así eres de chistoso, así eres no eres tan chistoso. No, pero es que este hombre ha hecho unos chistes espectaculares. Iba a decir amargado, pero lo dije más elegante. Tú sabes, este hombre ha hecho unos chistes espectaculares. Este hombre es terrible para los chistes, pero este hombre es ordenado, es trabajador, se dirige a las metas. Este hombre le encanta comenzar cosas nuevas, súper creativo. Este se encarga de los detalles, pero nunca ve las cosas grandes, no termina nada. Pero este ve todo lo grande y atropella a todo el mundo porque no ve los detalles. Y empezamos a ver cómo Dios, de acuerdo a un propósito que viene desde el final, nos va equipando de cosas que, como no las sabemos manejar, nos producen daño y dañan a los demás. Pero cuando tú descubres tu propósito, te pasa lo que dice arriba. Cuando somos inspirados, cuando tú los ves por un propósito mayor, nuestros pensamientos se desatan. Es que no me gusta ser así. No, de pronto tú dices: wow, con razón yo soy así. Y en vez de estar cambiando para que te amen, aprendes a amarte y aceptarte como eres, y te metes en el propósito de Dios para tu vida. Dice: nuestra mente trasciende las limitaciones. Ay, es que como yo soy así, yo creo que yo nunca voy a poder. Mira, quiero decirte algo. Si yo escribí un libro, tú escribes un libro. Los doctores dijeron que yo no podía ni graduarme de high school con el problema de ADHD, que yo no iba a poder casarme ni administrar un hogar, que yo no iba a tener un matrimonio feliz, que yo no podía ser un buen papá, que yo no iba a graduarme de colegio, mucho menos universidad, mucho menos una maestría en finanzas como la que tengo, que yo no iba a tener capacidad de manejar nada y que iba a pasar la vida siendo un fracasado. El hombre que tú ves hoy no es lo que los doctores dicen. El hombre que tú ves hoy es un hombre que tiene propósito divino. Y como yo lo entendí, yo me afirmé, mi mente se desató, mi imaginación se desató. Y yo entiendo que yo no dependo de lo que la gente dice. Yo estoy amarrado a un propósito eterno que me ala. Las fortalezas, facultades y talentos que estaban adormecidas cobran vida. Y de pronto tú dices: oye, pero fulano mira como que era chistoso y no nos damos cuenta. Porque encontraste algo más grande que tu mundito. Es fundamental que tú veas esta relación. Esto es un milagro que solo el Espíritu Santo puede hacer. Que tú veas toda tu vida ligada a un propósito divino. Solo de esa manera te amarás como tú eres, entenderás por qué eres como eres, pulirás las cosas que no están bien, porque entenderás que esto es un impedimento, tus debilidades. Entonces dirás: no, tengo que trabajar estas debilidades, pero estas fortalezas, que tremendo. Te capacitarás y vivirás una vida con un sentido y una definición y una dirección. Es terrible vivir la vida, como decía mi mamá, del timbo al tambo, sin saber para dónde vas. Porque cuando tú vives así, te la pasas la vida resolviendo problemas, no construyendo. Y el que se la pasa la vida resolviendo no tiene tiempo para edificar. Entonces llegas a los 50, a los 60 y miras para atrás y no hay nada. Y tengo un ejemplo. Chacho, dije: traen una cuerda gorda y grande y larga. Más gorda imposible. Necesito un hombre fuerte. Ven, Carlos.
Eso. Venga para acá. Ahí. Estoy viendo dónde es el mejor lugar. Aquí. ¿Podemos poner estas lamparitas, correrlas un poquito? Necesito esta cuerda. Henry, ayúdame a llevar esta cuerda. Tano, venga, esta cuerda hasta allá. Hasta donde llegue. Pero que todavía haya un pedazo aquí. Dale, esa es la cuerda que usan las morochas para hacer ejercicio, mira. Esta es la de Karen. Esta es la de Karen. Ahí. Hasta ahí. Necesito, Henry, que agarre la cuerda y te la ponga así como en la cintura. No que te la amarres, pero ahí. Ok. Quiero que miren. Carlos representa el propósito. Henry es Henry. Para los que no sabían. Ok. Este es el principio que vamos a aprender hoy. El propósito de Dios no empuja, el propósito ala. ¿Te lo voy a volver a decir o te lo voy a explicar? Digo, amigo, el propósito de Dios no empuja. ¿Qué hace el propósito? Ala. Digo conmigo, ala desde el final. Ponme el diagrama otra vez un momentico, Cari. El propósito se viene hasta acá y empieza a alarte con tu personalidad, con tus talentos, con tu cultura. Y te va alando a través de toda tu vida y te va alando a través de los eventos de tu vida. Quiero que sepas que los eventos que tú has vivido, aún los más dolorosos, son parte del propósito. Porque el propósito no empuja, el propósito ala. Y te va alando por un camino predeterminado. Porque dice que Dios, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Allá vamos. Entonces mira esto que tremendo. Habla como si estuvieras jalando. Y Henry empieza a venir. Mira qué tremendo. El hecho de que el propósito ale, sucede algo. Primero, define el camino. El camino no está definido por Henry. ¿Quién define el camino? El propósito. Otra cosa, obliga a Henry a poner la vista en lo que está delante. Pero si el propósito empujara, suelta la cuerda, váyanse para allá otra vez. Suelta la cuerda y ahora ve atrás de él y haz como si lo fueras a empujar, Carlos. Ahí está bien, Henry, está ahí. Y ahora ve para donde él. Allá. Henry, mira para acá. Y ponte detrás de él y hazla como si estuvieras empujando. No lo empujes. Imagínense que el propósito, en vez de alarnos, nos empujara. ¿Por qué Dios no lo hizo así? Quiero que escuchen esto. Si el propósito empujara desde atrás, perdemos de vista el verdadero propósito. Porque Dios tiene que poner el propósito adelante para que nosotros podamos estar enfocados en el propósito. Pero si el propósito viene de atrás y tú vas mirando hacia adelante, ¿sabes cuál es el riesgo? Que tú empieces a cambiar tus anhelos por el propósito de Dios. Porque cuando uno no sabe para dónde va, tú empiezas a buscar algo que le dé sentido a tu vida, algo que le dé valor a tu corazón, a algún propósito. Y el problema es que si el propósito va de atrás, tú no vas a ir caminando así. Entonces el primer riesgo que corres es que te vas a ir para el lado que no es. Yo puse aquí. Si el propósito, mira, que esté adelante nos obliga a poner la mirada en Él, depender de Él y garantiza que nos mantengamos en el camino. Si el propósito empujara desde atrás, perdemos de vista el verdadero propósito y corremos el riesgo de empezar a perseguir nuestros propios anhelos. El propósito nos ala hacia Él desde el final. Nuestra responsabilidad es mantener los ojos en Jesús y obedecer. Dejarme llevar. Digo conmigo, no hacer resistencia. ¿Cómo lo hace? Ven para acá, Carlos, otra vez. Ya que no fuiste hoy a LA Fitness, te voy a poner aquí. Agarra ahí otra vez. Henry, te voy a pedir que te pongas como mirando hacia acá. Mirando hacia acá. Ahí, quédate ahí. Nuestra responsabilidad, di conmigo, mi responsabilidad es poner mis ojos en Jesús. Porque ahí es donde está tu propósito. Porque para eso es que Él nos llamó, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahí es donde entra el pasaje, porque sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, los que son llamados conforme a su propósito, el ser hechos iguales a la imagen de su Hijo. Quiero que escuches cómo malinterpretamos ese pasaje, porque si tú no tienes a Cristo delante de ti y tú no entiendes que es
el propósito es Cristo, la vida de Cristo, lo que Cristo quiere hacer en las naciones, lo que glorifica a Dios, tú vas a creer que todo lo que vives coopera para el propósito, pero tú vas a creer que es para tu propósito. Entonces digamos de la gente que está sufriendo, no te preocupes, yo sé que eso está duro, pero tú sabes que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Todo esto va a pasar y lo que no entendemos es que Dios está permitiendo eso porque Él quiere formar a Cristo, que Él ponga los ojos en Cristo, que Él sea cada día más como Cristo. Entonces damos un consejo mal dado. No sé si tiene sentido lo que le estoy diciendo. Gabriel, ¿por qué están apagadas las luces? Ahí. Hebreos 12:2, Cari. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Digo amigo, puestos los ojos en Jesús. ¿A dónde hay que poner los ojos? En Jesús. Por eso es que el propósito desde adelante te ala, para que Él esté obligado a mirar ¿a dónde? A Jesús. Entonces nuestra función es mirar hacia adelante y poner los ojos en Jesús, el autor, el que comienza el propósito y el que termina el propósito, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz y despreció la vergüenza. Entonces mira qué tremendo. Jesús, ¿sabe por qué Jesús pudo padecer lo que padeció? Porque Él tenía su propósito delante de Él. No atrás, dice por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era el gozo? Complacer a su papá, salvar a la humanidad, o sea, poder dar su vida para que hubiera salvación, vida eterna, perdón de pecados. Ese gozo, ese propósito que trascendía su vida, hizo que Él pudiera soportar la cruz. Tú no podrás soportar las dificultades de la vida que van a venir. Tú no vas a poder soportar las cosas difíciles si tú no tienes los ojos puestos en el propósito de Dios. Porque no hay propósito humano que dé el consuelo que tú necesitas, por ejemplo, cuando pierdes un hijo. O cuando lo pierdes todo. La única manera de no perder el gozo en tu corazón y mantenerte firme es que tu mirada esté puesta en un propósito mayor. Y por eso Dios no empuja, Dios desde atrás, desde acá adelante, te ala. No sé si yo me estoy haciendo entender con esta enseñanza hoy. Ok, ya voy a terminar. No he terminado con ustedes. Yo sé que está pesadita la cuerda. Ok. Fíjate qué tremendo que Él es el autor y el consumador. Oye esto. Jesús solo termina lo que Él comienza. Te lo voy a volver a decir. Él consuma aquello que es de su autoría. Si has tenido muchos propósitos en tu vida que no se han terminado, te tienes que preguntar a dónde comenzaron. Porque Él es autor y consumador. Pero es de Él lo que Él comienza, no de lo que tú quieres. Y entonces les tengo un ejemplo. Carlos, ven acá. Carlos, coge, ponte el gorro ese de... Acércate, Henry, aléjate un poquito más. Aléjate, ponle allá por donde está Tano en el borde. Y necesito que te pongas un poquito más cerca de Henry, mirando a Henry allá. Regálame un cleaner para quitarme el sudor, please. Ahí. Humber, ven, Humber. Dale gracias a Dios que te di porque no sabes el que viene por ahí. Póntelo en la cabeza. No, en la cabeza. No, pero el tiburón está para adelante. No. Sí, con la boca para adelante. Eso, listo. Sí, estaba bien. Ok, ponte ahí también por ahí. Voy a dejar ese de último. Prophecy, ven. No, Prophecy, este no. Jeffrey, ven, tú Jeffrey. Ponte aquí. Ahí mirando por allá. Prophecy, tengo el tuyo. Ven, Prophecy. Ponte ahí, Prophecy. Ok. Quiero que me escuchen. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo va a haber batallas.
Va a venir tiburones que te van a querer comer. Va a haber problemas legales. Y la vida se te va a embarrar un poco de vez en cuando. Quiero que me escuchen. Si el propósito te empujara desde atrás, tú harías lo que fuera por no pasar por aquí. Y por evitar esto. ¿Y sabes lo que harías? Evitarías todo lo que es parte del plan de Dios para formarte para su propósito. La única manera es que una persona va a soportar las guerras de la vida, los tiburones que vienen, problemas legales, que inmigración y las embarradas, es que el propósito te ale desde la eternidad. Habla Carlos, Henry, ven viniendo por ahí atrás. No te quites. Tú él ahí me dijo, ay, deja lo que vaya pasando. Pasa las guerras, pasa los tiburones, pasa lo legal. Te queda un ratito en la embarrada. No, mentira. Y pasa. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Prophecy. Coge. Dáselo más fuerte que eso, yo quiero. Jeff. Quiero terminar con esto. Al igual que José, escúchame, Dios te llamó con un propósito. Esta es la frase de la enseñanza. Quiero que escuches. La razón por la cual ustedes están aquí hoy. Al igual que José, Dios te llamó con un propósito. Escucha, absorbe esto. Y hay gente esperando que camines en tu propósito. Porque cuando lo hagas, la vida de ellos va a ser tocada y transformada. Tú eres la respuesta a la oración de ellos. Hay gente clamándole a Dios. Y ese clamor, Dios lo responde con Moisés. Él no manda un ángel para responder eso. Y si Moisés dice que no, ahí estaría el pueblo todavía.